y precisamente el mejor desarrollo hoy por hoy de lo que está consumiéndose en el país, pues es todo lo que viene en carne americana, por supuesto en el pollo y por supuesto en el huevo. Bienvenidos a Desmenuzando la conversación con USAPIC, tercera temporada. Un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Desmenuzando la conversación con USAPIC, el podcast donde abordamos temas de interés para la industria avícola. Yo soy Jaime González Elizondo, soy consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC por sus siglas en inglés. Antes de que empecemos, quiero agradecer a USAPIC por el apoyo para la realización de este podcast y también quiero agradecer a The Ohio Soybean Council por ser el patrocinador. En este episodio me acompaña Gustavo Prado y con él vamos a estar desmenuzando la conversación con el tema Tendencias de consumo en México. Pero antes de presentarlo, los invito a escuchar una semblanza. Gustavo Prado, futurista e investigador de tendencias, creador de la agencia Trendo, que se dedica a pronosticar el comportamiento del consumidor mexicano en todas las industrias. Escribió el libro Mextilo, Memoria de la Moda Mexicana, y lleva la sección de tendencias en el programa Me lo dijo Adela, de Adela Micha. Gustavo, bienvenido a Desmenuzando la conversación con USAPIC. Pues hola, ¿cómo están? Muy buenas, qué gusto estar aquí. Puede ser muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes para quien lo pueda agarrar por ahí en el internet y es verdaderamente un placer estar hablando hoy en este momento de todo lo que es pues esto del huevo y todo lo que gira en torno a esta conversación, así que muchísimas gracias por invitarme. Oye, vamos a entrar en tema que los hábitos alimenticios han ido, llamémosle, evolucionando con el paso del tiempo. Y aunque la comida casera sigue siendo la clave, los avances tecnológicos han cambiado la manera en que comemos. ¿Cuál sería la evolución de los recetarios? Pues mira, creo que aquí habría que pensar en algo, el huevo, el humilde huevo, o sea, siempre ha estado presente en alguna forma en el arsenal de productos que nosotros podemos tener al alcance de la mano, pero habría que pensar que desde el momento en que llega en pues los periodos de conquista, esto es hace el año 1500, pues aquí en todo lo que era Hispanoamérica, la América prehispánica, etcétera, pues no se contaba con ningún tipo de ganado de tamaño. Esto quiere decir, no había vacas, no había cerdos, etcétera, etcétera, pero tampoco había gallinas, por lo cual el consumo del huevo pues no era algo tan sencillo. O sea, lo que primera proteína que se podía consumir eran los charales, por ejemplo, en el altiplano, en el centro de México, y ciertamente pues allá en Monterrey, donde andan ustedes, pues más bien era un terreno desértico, árido América, etcétera. Ahora, curiosamente, cuando llega el huevo va a ser verdaderamente un arsenal de cosas posibles. O sea, se lo va a utilizar como medio y con eso empezamos a ver que muchos de los murales tequitqui mezclan la clara con los pigmentos y con eso logran un medio y entonces hacen pintura al temple. Pero al mismo tiempo revoluciona una nueva gastronomía, una serie de productos que realmente nunca se habían visto y entonces, por ejemplo, entra en la construcción de los postres, todo lo que sería la consistencia que pueda otorgar la clara, la yema, todas estas cuestiones, inclusive la cáscara pulverizada que se puede utilizar en algunas cuestiones de decoración o inclusive en la elaboración posterior de la tortilla, que la tortilla es un alimento perfecto, solo que le falta calcio. Entonces, en aquellos tiempos descubrieron que si ponían cáscara de huevo pulverizada y la adosaban a la masa de la tortilla, podían hacer un alimento básicamente perfecto que cumplía con todas las necesidades nutricionales de la gente. Entonces, con eso, lo que estamos viendo es que hablar de un recetario del huevo, pues no solo tiene que ver con la cocina y lo gastronómico, sino más bien tiene que ver con una multitud de usos que, pues básicamente revolucionan la cultura. Llegando al mundo actual, creo que algo que de repente se nos olvida es que, de hecho, la margarita o algunos tragos sofisticados que pueden existir en la mixología y en la coctelería actual llevan la clara batida, en esto que las abuelas nos enseñaban, que se le hacía hasta tenerla a punto de turrón, y entonces de repente cuando al trago le falta consistencia, tú le pones clara batida y eso hace que el trago se vuelva considerablemente más espeso.
pero es súper importante que en la copa se le ponga la cáscara de limón, la aprietas para que suelte el aroma de la cáscara de limón o de la cáscara de la toronja, porque hay susceptibilidades que algunas personas tienen, que ciertamente yo no las tengo, que siempre reclaman con particular sensibilidad que huele a huevo, cuando pues realmente el huevo pues como que no tiene olor, digo, a menos de que sea un huevo pasado, el huevo no tiene olor. Pero entonces ahí, por ejemplo, está presente en la coctelería, ciertamente está presente en todo lo que nosotros podemos ver en lo que serían galletas, pan dulce, simplemente cosas tan sencillas como que los croissants no tendrían este tono morenito por afuera, si no fuera porque una vez que ya se hizo la masa, entonces se le barniza con la yema del huevo, y eso precisamente al entrar al horno es lo que le da este tono morenito a los cuernos, ¿no? Y también a una multitud de otros panes que consumimos en México, que el croissant es francés. Y de hecho, algo que es muy curioso es que normalmente se piensa en el huevo como algo que es parte del recetario de los desayunos. Y aún si nosotros lo pensáramos como parte del recetario del desayuno, resulta que lo que tenemos es que hay los extraordinarios huevos rancheros que tienen que estar puestos, montados encima de una tortilla frita, o que no son tan comunes en el resto del país, pero las miguitas, este plato típicamente regio que consiste en recortar tijeras, a lo mejor ya, recortar con tijeras unas tortillitas que a lo mejor ya se andaban pasando o ya no están tan frescas, nos las dieron en el pollo loco, y entonces las freímos, las mezclamos con huevo y se le va a pegar el huevito, y con eso tenemos las miguitas que hacen las delicias de los niños. Creo que una cosa que habría que desmitificar y que probablemente dé pie a la conversación es que tal vez deberíamos de entender que el huevo no es solo parte del desayuno. De hecho, en toda la cocina tradicional mexicana lo podemos tener encapeados o simplemente protagonizando el centro del platillo, cuando podemos tener huevo con ejotes o algunas de estas cosas que hacen las mamás cuando el tiempo o la velocidad o la imaginación les escasea, y entonces tienen que recurrir a poder capear el peneque, poder como aglutinante, poder poner el pan molido en las milanesas y todas estas cuestiones que siempre acompañan a la imaginación del paladar mexicano. Claro, no, definitivamente, y sobre todo por la versatilidad que tiene en este caso el huevo, ¿no? Eh, esto del futuro es interesante porque ahorita hablábamos de la evolución de los recetarios, pero yéndonos un poquito más allá, entonces, ¿cuál sería la comida del futuro? ¿El huevo? Hoy por hoy, la proteína de más fácil acceso, pues es el huevo, de más fácil acceso inclusive en cuanto a precio, aunque por supuesto también hay de que de repente los precios del huevo escalan, pero ciertamente es más accesible que la carne. Entonces, en ese sentido, ha sido el panorama de elección de muchísimos mexicanos que resulta que lo prefieren. Y una cosa muy curiosa es que a lo mejor en Europa o en los propios Estados Unidos ha habido una gran sustitución del huevo, por esto que es el huevo en polvo, casi casi que las presentaciones más, pues más modernas, ¿no? Que se están convirtiendo un poco como hay leche en polvo, chocolate en polvo, todas estas cosas en polvo. Entonces, se han convertido en un pues, nuevo adjetivo gastronómico, y resulta que con ello pues estamos viendo nuevas presentaciones, aunque ciertamente hay un gran diseñador que se llama Raymond Loewy, y resulta que este señor, lo que él decía es que pues no hay un objeto más perfecto que el huevo. Entonces resulta que él dice que es del tamaño exacto, viene en un empaque natural que es perfectamente estable desde el punto de vista del diseño. O sea, de hecho, Buckminster Fuller, que es un arquitecto, inclusive analizó la estructura del huevo para poder hacer estructuras arquitectónicas. Y entonces tenemos que la cantidad exacta con el sabor exacto, no necesitas casi ningún condimento, lo puedes simplemente tomar desde crudo en un licuado, en un batido, cocido de una manera muy sencilla, o llevarlo a las cumbres de la gastronomía. Entonces, en su perfección, el huevo nos va a seguir acompañando en el futuro. Y de hecho, pues es seguro que la gran familia mexicana no dejará de consumirlo. Oye, Gustavo, me estaba gustando mucho esta plática, pero definitivamente tenemos que hacer una pausa. Permíteme hacer una pausa y regresamos. Amigos, recuerden que estamos en Desmenuzando la conversación con Yusapik. Desmenuzando la conversación con Yusapik es realizado gracias al patrocinio de Ohio Soybean Council. Mito.
El huevo solo es para el desayuno y es la proteína del pueblo. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik. Esta información que acabamos de escuchar en la voz en off me causa algo de ruido porque pues, es como que un mito muy arraigado. ¿Qué te parece si desmenuzamos este mito, por favor? Bueno, pues algo que siempre hay que ver es de dónde salen de repente las ideas y por qué se popularizan y cuál es su origen. Entonces resulta que en los Estados Unidos, por ahí del principio del siglo XX, había un señor que se llamaba Edward Bernays. Este señor Edward Bernays había estudiado pues todo esto que tiene que ver como con el agro, y pues resulta que no le gustaba, o sea, estudió algo que resulta que estaba totalmente en contra de sus intereses vocacionales, como muchas veces a muchos nos pasa. Entonces en su casa le dijeron, tú tienes que tener licenciatura, mijo, y pues estudió todo esto del agro y no le gustó. Entonces, fíjate tú, intentando escapar de este destino que no le agradaba, puso una revista, que era la revista del agro, y pues ahí pues, daba noticias de cómo fertilizar pues los campos y todas estas cosas que venían, ¿no? Y ya estaba con su revista y un día le llegó un señor y le dice al señor, oiga, ya llegué con usted porque ando buscando quién me pueda publicar una noticia. Ah, pues a ver, ¿y de qué es su noticia? Pues es que yo escribí una obra de teatro y esta obra de teatro pues, se trata de las enfermedades, le dice así, las enfermedades venéreas. Y entonces Edward Bernays dice, ay, pues sí está muy fuerte, porque estoy hablando de 1905, ¿no? O sea, en 1905 no se podía hablar de estas cosas, se podían discutir. Y le dice, bueno, ¿y qué? ¿Y por qué no lo quieren publicar? Pues todo el mundo me censura. Y mire, lo que pasa es que esta obra de teatro que yo hice, pues es para que la gente se cuide y que pues precisamente no le den estas enfermedades. Y dice Bernays, yo le voy a ayudar. Entonces, Bernays se pone a hacer una campaña con los periódicos, con las revistas, llega a hablar con la esposa del presidente de los Estados Unidos y logra que la obra de teatro se presente en Broadway y resulta que se vuelve una obra de teatro muy, muy importante, muy interesante. Era muy mala, pero el tema era muy morboso, entonces todo el mundo quiso ir a verla y ponía en la lente algo de lo que pues nadie mencionó. Y entonces, pues ya que acaba con esto, Bernays resulta que inventó algo que se llama las relaciones públicas y puso su primera oficina de relaciones públicas allá a principios del siglo XX en Nueva York. Y un día llega un señor que vendía cigarros y le dice, oiga, estoy muy preocupado porque fíjese que la mitad de la población en Estados Unidos, o sea, todos los hombres fuman, pero las mujeres no, ¿qué hacemos? Y le dijo, no se preocupe, yo ayudo. Entonces, averigua que hay una marcha de las sufragistas, o sea, eran las feministas de aquel entonces que tienen su marcha, y le dice a su secretaria, señorita, consígase unas modelos muy guapas que se aparezcan en la marcha de las feministas. Ah, pues sí, cómo no. Y entonces de repente estas muchachos el día que es la marcha aparecen junto y van fumando. Y pues todas las feministas sufragistas les preguntan, ay, ¿tú por qué fumas en público? Y le dicen las modelos, yo no estoy fumando, lo que yo estoy haciendo es que esta es la antorcha de la libertad que simboliza que todas las mujeres podemos hacer lo que nosotras queramos. Y pues todas las sufragistas así ¿de a de veras tú? Pues yo también quiero. Y entonces con esas estrategias que se meten en lo político, Bernays logra que todas las mujeres fumen en Estados Unidos. Entonces un día llegan muy preocupados, llegan los productores, los de las naranjas de Florida, llegan muy preocupados, y llegan los de las carnes, y llegan los de todo, pues, todo lo que, los de los tocinos, llegan muy preocupados. Y dicen, señor Bernays, estamos muy tristes. Porque fíjese que ahora toda la gente, cuando sale de su casa temprano, para no llegar tarde a su trabajo, pues nomás echa un café. Y pues ya no están desayunando como Dios manda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y Bernays hizo toda una serie de artículos que publicó en toda la prensa, en todos los periódicos de Randolph Hearst de aquel entonces, en los Estados Unidos, y eran unos artículos que decían, como los de Facebook de ahora, según un estudio de la Universidad del Norte, la comida más importante del día es el desayuno. Y si usted no desayuna bien, entonces usted va a pasar anemia y le va a dar la diabetes y se va usted a desmayar en su trabajo y se va a volver loco. Entonces usted tiene que desayunar mucho. Ay, bueno, ¿y qué hay que desayunar? Pues hay que desayunar juguito de naranja, tocinito, huevito, todas estas cosas que uno puede ver con mucha proteína. Y entonces a partir de ese entonces surgió la leyenda que el desayuno es la comida más importante del día, que no es cierto. Resulta que todas las comidas son igual de importantes y en todas las comidas deberíamos de incluir las mejores proteínas, como puede ser el huevo, como puede ser el pollo, y por supuesto, hasta mi abuela me decía, jugo de naranja en la noche, cobre, jugo de naranja en la tarde, plata, jugo de naranja en la mañana, oro.
porque ella también creía esto que surgió en el siglo XX, y era esta noción de que, dice que las cosas te nutren distinto de acuerdo a la hora del día que las tomas. Y pues déjenle que no era cierto. Entonces de ahí vienen estas leyendas urbanas y pues básicamente deberíamos de erradicarlas para darnos cuenta de que los beneficios de la alimentación están presentes a todas las horas que nosotros queremos ingerirlas. Está muy interesante eso de cómo nacieron las relaciones públicas y que efectivamente lo único que pasó fue que alguien decidió que el huevo era bueno en el desayuno y solamente ahí. Decidió ¿Verdad? comunicarlo así y fue algo que se nos quedó. Y pues ahora lo que nosotros tenemos que aprender a comunicar es que el huevo debe de estar presente en todo momento del día. Sé que tienes diferentes presentaciones e intervenciones en varios foros. Te he escuchado decirlo mucho de que el descubrimiento del recetario tradicional o el redescubrimiento de un recetario tradicional, ¿me podrías ayudar a ampliar un poquito más este concepto? Resulta que en el mundo prehispánico había cosas horribles. Entonces había grandes sacrificios humanos y cuando sacrificaban a todos los soldados de las pirámides, bajaba sangre humana. Entonces los sacerdotes de Tezcatlipoca, resulta que esta sangre que caía la mezclaban con miel y ponían amaranto y hacían una mezcla de amaranto, miel y sangre humana y lo dejaban como en grandes charolas y una vez que se secaba la cortaban y se la daban a los niños. Estos son el amaranto que ahora te dan en placa, porque por fortuna ya no le ponen sangre humana, ya nada más le dejan la miel, gracias a Dios. Pero resulta que esto, por ejemplo, ese amaranto, esas bolitas duras que nosotros conocemos en este tipo de golosina, se pueden consumir directamente de la planta. Y esta planta es el guauzontle. Entonces el guauzontle es como una especie de pequeño arbusto que se rellena de queso, se capea de huevo, a veces se le puede poner pollito, se pone en salsa roja y resulta que con eso haces un plato que era tradicional pues hace 50 años, pero que realmente ahorita la gente está redescubriendo. Entonces, esos descubrimientos, por ejemplo, los chapulines en Oaxaca llevan no sé cuántos años, ¿no? Ciertos tipos de quesos, el queso panela, el queso Oaxaca, etcétera, se están redescubriendo en el mundo actual y precisamente por eso las generaciones jóvenes no nacen sabiendo. Probablemente el recetario de la generación X o de la generación Boomer era considerablemente más amplio, pero ahora las generaciones jóvenes de repente lo descubren con mucha sorpresa. Y esto no en balde, hubo toda una tendencia hace un par de años que particularmente los millennials descubrieron que si no tenían contratado el cable de la televisión, si ponían una antena de conejo podían captar canales. Y se sorprendieron mucho que había tele gratis, o sea, porque nunca se habían dado cuenta de ello. Entonces, resulta que hay cosas que son tradiciones que para las demás generaciones o son muy obvias o siempre estuvieron ahí, y que ahora para las generaciones jóvenes resulta que se ven con particular sorpresa. ¿Qué me dices de la nueva gastronomía en México? Resulta que desde hace algunos años empezó a hablar de nuevas formas de cocina orgánica, cocina molecular, un montón de cosas. Entonces, resulta que en el mundo hubo grandes movimientos pues de descubrimiento otra vez. Y uno, por ejemplo, fue como en Perú se inventó de la nada la cocina peruana, ¿no? Y con esto en México, pues también empezó a pasar. Ahorita ya tenemos toda una serie de chefs que se han convertido pues en estrellas, ¿no? De los medios populares. Y resulta que lo que ellos han estado haciendo, pues es desde transformar cómo son los recetarios, qué tipo de ingredientes se utilizan, cómo se presentan y cómo se anuncian en nuevos conceptos de restauración. Entonces, esto que te comento particularmente, ahorita hay cosas que probablemente el consumidor allá afuera no se da cuenta, pero mucho se está transformando, por ejemplo, con el sous vide, que es como, uy, una forma increíblemente sofisticada de cocina del siglo XXI, nunca antes vista, que todos sabemos qué es porque se llama baño María. Entonces, resulta que el baño María, que ha existido desde siempre, que es que tú pones agua a hervir y le pones una botella en medio y hay cocinas, pues para que no lo toque el agua, para que no se lo consuma, para que no lo tateme, etcétera, etcétera. Ahora se le llama el sous vide y es una de las grandes técnicas de la gastronomía contemporánea, donde también ha influido mucho todo esto que sería no solo lo tecnológico, sino qué materiales estamos utilizando. Y en esto de qué materiales estamos utilizando en el terreno de la restauración, pues ha sido la creación de empresas de food service. El food service, para quien nos esté oyendo y no lo conozca,
pues resulta que los restaurantes de veras pues no van y compran en el mercado, en el puesto de Doña Chole, sino que tienen todo un sistema de servicio, que es el food service, que son empresas que te prometen, mira, todo lo que tú necesites yo te lo traigo diario, pero te lo traigo de la mejor calidad y te lo traigo fresco y no te abandono y nada de que hoy no llegó el huevo ni el queso. Entonces esas empresas de food service pues siempre están buscando cuáles son los mejores productos y precisamente el mejor desarrollo hoy por hoy de lo que está consumiéndose en el país, pues es todo lo que viene en carne americana, por supuesto en el pollo y por supuesto en el huevo, que no es en balde, ¿eh? También inclusive hay todo un terreno de la manzana Washington que se trae de Estados Unidos, que es, todo el mundo dirá, yo ni la conozco, yo no la he probado, es una manzana grandota, la amarilla, la muy dulce, que tú siempre compras en el súper. Entonces todos estos son productos que estamos consumiendo, buenos productos americanos, que pues vienen a enriquecer la cocina mexicana. Amigos, seguimos platicando con Gustavo Prado y el tema es tendencias de consumo. Seguimos desmenuzando la conversación aquí en USAPIC. Si quieres enterarte de las noticias más relevantes de la industria de la carne de ave y huevo, de nuestros próximos eventos y tener contacto con los líderes de la industria, descarga la app de USAPIC México, disponible en Play Store y App Store. Dato: la generación Z y el huevo, un problema generacional. Estás escuchando Desmenuzando la conversación con USAPIC, presentado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y patrocinado por Ohio Soybean Council. Gustavo, acabamos de escuchar en el corte un dato o afirmación que me gustaría que desmenucemos. ¿Cómo es esa relación del huevo y la generación Z, porfa? Ayúdame a ampliar el dato. Pues mira, primero habría que determinar que la generación Z es la generación joven. Ahorita tienen entre 15 y 29 años y de repente pues todo el tiempo hemos estado hablando de los millennials y nadie se ha puesto a hablar de la generación Z. Pero si uno no empieza a hablar de las generaciones jóvenes, de hecho ahorita yo ya siempre estoy hablando de la generación A, pues después ¿quién va a consumir? Porque uno los tiene que agarrar chicos para agarrarlos del resto de su vida, si no, no consumen, ¿eh? Entonces, mira, para hacer una reflexión acerca de esto, ahorita estamos viviendo el gran momento del fine dining, no solo en México, sino en el mundo. Pero este momento es muy sorprendente porque el momento anterior donde se había vivido el fine dining fue antes de la gran prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Entonces resulta que tú podías ir a una cena extraordinaria de 17 tiempos, que era relativamente barata, pero esto solo era en función de que no te cobraban la comida era regalada, lo que te cobraban era el alcohol. Y no en pues eso sigue pasando ahorita en las cantinas tradicionales, cuando te dan la botana, lo que te cobran es el alcohol, no la comida. Y no en balde, hoy todavía hasta la fecha, gran parte de lo que conocemos, que sería el Tom Collins, el Manhattan, los propios martinis, muchos de los cócteles actuales, el Aviator, que es de la gran prohibición, provienen de esa década del fine dining antes de la prohibición en los años 20. Entonces, cuando prohíben el alcohol, resulta que los restauranteros se dan cuenta que ya no pueden vender esas grandes comilonas si la gente no compra alcohol porque no les sale al precio. Y entonces se empiezan a pensar, pues vamos a quebrar, hay que vender otro tipo de comida. Y resulta que inventan la comida de los niños. Entonces, ahora en vez de vender fine dining, venden banderilla, pizza, hot dog, todo esto que de repente los adultos mismos pensamos, pues eso ni es comida, o sea, ¿qué es eso? Pero resulta que todo este tipo de comida lo puedes vender con mucha ganancia. Entonces se inventa toda esta comida como, digamos, entre comillas, chatarra. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque muchas veces el joven en su medio ambiente natural, aquí en el propio México, está entrenado a fuerza de puro berrinche para nada más comprar banderillas y pizzas y todas estas cuestiones. Y es un proceso de aprendizaje en el cual mientras va creciendo, va aprendiendo a comer otro tipo de cosas. Y ya cuando llega a 30 o 40 años, pues ya empieza a entender otra vez lo que serían sabores más complejos, ¿no? Entonces ya puede pedir una crema de brócoli o ya puede pedir una ensalada más sofisticada, etcétera. Entonces una cosa que está pasando, y eso lo hemos visto mucho en muchos estudios, es que tú cuando a la gente muy joven le dices, échate un huevito, lo ven así como, ay no, yo no quiero huevo, a mí no me gusta el huevo. Tal vez lo asocian con que se lo tienen que comer rápido antes de irse a la escuela y entonces tienen cierto sentimiento negativo o de repente también esta cuestión que dicen, no, es que a mí ese no me gusta, a mí no me gusta cómo se prepara, queda crudo, no sé qué, o sea, tienen como toda una serie de prejuicios que están puestos ante la cuestión del huevo que hay que subsanar.
creo que lo que también habría que entender es que hay una multitud de preparaciones del huevo que pueden ser perfectamente juveniles, divertidas, sabrosas, etcétera, y que además, éjele, en muchas de las cosas que de todos modos están comiendo, que viene involucrado, porque para hacer el empanizado de las alitas, pues hubo que haber huevo, para hacer el de las banderillas, hubo que haber huevo, entonces resulta que sí lo consumen, pero no se dan cuenta, y muchas veces los que sí le entran re duro son los conejitos de gimnasio, que pues ya ves que como están siempre a la búsqueda de la proteína, pues entonces se echan su licuado con 40 yemas, y gracias a eso pueden tener unos bíceps voluptuosos. Pero entonces ha sido un proceso de aprendizaje. Las generaciones jóvenes se niegan mucho a poder beneficiarse del huevo, pero ciertamente las generaciones jóvenes probablemente su comida y su proteína favorita siempre es el pollo. Dicen que no quieren huevo, pero es como tú dices, están comiéndolo más, o sea, lo están comiendo disfrazado, ¿no? Como con los niños que no quieren comer brócoli, le pones queso y ahora sí ya comen brócoli a gusto, ¿no? Sí, son estas cuestiones que precisamente parte fundamental de nuestras mercadotecnias, de nuestras formas de comunicar, es como poder lograr que el consumidor descubra, una vez que descubra, conozca, una vez que conozca, se aficione, y una vez que se aficione, sea el gusto de su vida. Entonces creo que eso es lo que siempre estamos haciendo, precisamente desmenuzando los conceptos y la conversación. Ahorita dijiste algo de la búsqueda de proteína y me llamó la atención. ¿Podrías platicarme eso de la búsqueda de proteína? ¿Cómo se relaciona con clases sociales, con consumo, perspectivas? Hay una cosa en investigación que se llama deciles. Todo eso, ¿me podrías explicar un poquito más acerca de eso, por favor? Bueno, pues ahí otra vez habría que tomar un poco de carrerilla. Resulta que en México la clase alta, la gente realmente rica, es menos de 1 millón de personas y pues no se le puede ver nunca en su medio ambiente natural porque resulta que ese menos de 1 millón de personas se caracteriza porque no vive en México y nada más viene de vez en cuando a ver si el país sigue en pie. Entonces, pues básicamente estudian en otro lugar, viven en otro lugar y nada más vienen de visita o lo ven a través del internet para ver ahí alguna referencia lejana de mí. Hay 4 millones de personas que pertenecen a la clase media alta, que esto según el INEGI, el nivel de ingresos anda por ahí de 90,000, 100,000 pesos al mes, que entonces esto es la gente que realmente tiene un gran poder adquisitivo. Una clase media, que son como 24 millones, que según el INEGI son todas aquellas personas que ganen más de entre 17,000, 18,000 al mes. Entonces resulta que son 4 de cada 100, es muy pequeño. Y hay un gran porcentaje, 100 millones de personas que pertenecemos a la base de la pirámide, que nuestro tope de ingresos son 7,300 pesos al mes. Entonces, una vez que uno identifica estos deciles y cómo anda el consumo, pues nos damos cuenta de cuánto se está gastando por casa, por habitación, etcétera. El INEGI siempre tiene la encuesta nacional de hogares. Y algo que nos tenemos que dar cuenta, de repente nos dicen, ay, es que hay hiperconsumo en México. A ver, momento, 100 millones de personas ganan hasta 7,300 millones, hasta 7,300 pesos. Entonces, así que tú digas, híjole, ¿cómo hago hiperconsumo con mis 7,300 pesos? Pues no. O sea, no es así como que me voy a acabar al planeta yéndome a comprar cosas innecesarias y mis zapatos Balenciaga, etcétera. No está pasando. Entonces, dentro de este límite, lo que hay que entender es que estos 100 millones de personas en la base de la pirámide, pues están buscando qué proteína consumir. Y ahí puede haber toda una serie de posibilidades, ¿no? Que puede ser desde el pollo rostizado, por supuesto el huevo, algunos otros como podría ser el queso de puerco, que yo creo que si alguien nos está viendo desde los Estados Unidos es medio inexplicable qué es el queso de puerco. O sea, es un embutido que se vende en México, pero tradúcelo a algún otro lugar, pues sí, quién sabe qué será, ¿no? E inclusive en esta búsqueda de vísceras hay algunas que en México son muy tradicionales, como las mollejas, los hígados, todo esto que sería el consumo de vísceras en el país, que de hecho otra vez la generación Z me oye diciendo vísceras y ya se colgó de la lámpara, es así de, pero ¿cómo se atreve a comer hígado, no? Bueno, entonces esta búsqueda de la proteína, pues ciertamente todo el mundo lo entiende desde el antojo hasta la necesidad. Y en ese del antojo hasta la necesidad, pues los mexicanos siempre ha sido nuestras cuestiones favoritas, como podemos pensar en el taquito de pollo empanizado, el taquito de huevo, todas estas cosas que hasta digo taquito con esta ternura que acompaña el poder tener estos bocados, ¿no? Que no solo nos dan nutrición, sino que nos recuerdan las mieles más dulces del amor de las mamás. Entonces, en esa construcción, pues la proteína siempre es una de las cosas que vamos a buscar como el eje de nuestra alimentación. Y pues precisamente en eso el mexicano sazona, condimenta, explora
y busca cómo poder obtener satisfacción. Entonces no somos el Mick Jagger de los pollos ni de los huevos, porque Mick Jagger sí decía que I can get no satisfaction, y en cambio nosotros sí buscamos la satisfacción. Exactamente, y me gustó mucho lo que dijiste, Mick Jagger, porque si a él no puede recibir satisfacciones porque no la encuentra. Sí. Y nosotros sí encontramos todos estos productos. Ajá. Exactamente, y más en el área de comida, que es una satisfacción total. Gustavo, me ha gustado mucho, muchas gracias por haber aceptado la invitación, muchas gracias por la conversación sobre este tema. Es de mucho interés para nuestros socios, para la gente de la industria Claro y sí. para toda la gente que nos está escuchando. De verdad te agradecemos muchísimo. Me gustaría que compartieras tus redes sociales o dónde te podemos Muchísimas contactar. gracias. Pues mira, para poder saber más de todo lo que viene en el consumo en el futuro de nuestro país, de México, síganos a través de Trendo México en todas las redes, en el Instagram, en el Facebook. Fíjate que yo tengo entre 53 y la muerte, yo ya me voy a morir, y tengo un TikTok con 1 millón de likes. Entonces, de repente hay gente de 16 que me ve y le da envidia porque yo sí tengo 1 millón de likes en TikTok. Entonces, pues síganos a través de todas estas redes, a través del YouTube, donde continuamente estamos subiendo estos temas. Y yo te quiero agradecer mucho porque no te puedo expresar. Yo amo el consumo, de todo lo que sea yo amo el consumo, pero particularmente de mis productos alimenticios favoritos siempre serán el pollo y el huevo. Como viste, no es que yo me sepa todo, pero sí me sé algunas cosillas que se pueden compartir con nuestro público y pues abrir el tema de conversación. Pues de verdad te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación y te esperamos pronto a ver si podemos armar ahí algo diferente. El huevo es el principio del universo, el huevo es el principio de todas las metáforas. Entonces sigamos a por ello y continuemos platicando. Mil gracias. Excelente, muchas gracias. Amigos, hemos llegado al final de este episodio en Desmenuzando la Conversación con USAPIC, el podcast donde abordamos temas de interés para la industria avícola. Los invito a que se suscriban a nuestro podcast. Estamos en todas las redes, en todos los podcasts, en todas las plataformas. Y si les interesa ver la versión en video, estamos en YouTube también. Quiero agradecer a USAPIC por el apoyo para la realización de este podcast. También quiero agradecer a The Ohio Soybean Council por el patrocinio, pero principalmente quiero agradecerles a ustedes por su atención y por su tiempo. Muchas gracias a Gustavo Prado otra vez por acompañarnos el día de hoy con el tema de tendencias de consumo en México. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como USAPIC Latam y suscribirse en la plataforma de podcast de su preferencia, sea Apple Podcast, sea Spotify, la que ustedes quieran. Yo soy Jaime González, Elizondo, soy consultor de USAPIC y los vemos el próximo episodio. Esta emisión ha llegado a su fin, pero te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Comenta lo que más te gustó en este episodio y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos para resolverlas.